Continuaremos ahora con una solución más amplia del fenómeno de transferencia de calor de un fluido dentro de una tubería de sección circular. Es la misma situación, es una tubería que es calentada a través de la pared a una temperatura de contraste TW, el fluido entra a una temperatura T0, el fluido tiene un desarrollo de perfil de velocidad tipo parabólico, es decir, se comporta bajo régimen laminar. Pero en esta ocasión estableceremos que la transferencia de calor puede llegar incluso hasta el centro de la tubería misma. Entonces el concepto de aproximación de Lebesgue pues ya no es aplicable aquí, dado que para ello habíamos comentado que solamente la transferencia de calor ocurría en las regiones vecinas a la pared del tubo, lo cual en esta ocasión pues no será así, tenemos que ampliar la solución y ya no podemos aplicar ninguna aproximación ni por parte del perfil de velocidad que lo habíamos reducido a una función lineal, ni en el operador laplaciano de tipo cilíndrico que lo habíamos reemplazado por uno de tipo cartesiano. Y no se diga de lo que la condición de frontera en el centro de la tubería, que en este caso pues tendrá que ser tal cual la habíamos establecido en un inicio, diciendo que ahí se alcanza la máxima o mínima temperatura según sea el caso de que tengamos un enfriamiento o calentamiento. Bueno, ¿cómo proceder con este sistema? Primero ver que es una ecuación diferencial parcial, ¿sí? Lineal, de coeficientes variables. Podemos ver que es de tipo homogénea y también podemos observar que es lineal y de tipo homogénea las condiciones de frontera en R, lo cual no ocurre con la condición en la frontera de Z. Bueno, el sistema está completo, como se había comentado anteriormente. Hay dos derivadas de θ respecto a R, por lo tanto involucra dos condiciones de frontera, y con respecto a Z solamente hay una derivada, y esto involucra la necesidad de una sola condición de frontera. ¿Cómo proceder? Observando, podemos aplicar directamente la separación de variables. Esto es debido a que tengo dos condiciones de frontera homogénea y una ecuación diferencial parcial homogénea también. Para ello haremos la suposición de que la variable θ que andamos buscando, la cual es función de R y de Z, ¿sí? También es el producto de dos funciones, una que depende de R y otra que depende de Z. Entonces, en la primera aproximación tendremos que esto es igual a una función dependiente de R y otra de Z. ¿Sí? Aquí estamos aplicando el método de separación de variables. Hemos definido estas dos funciones, ¿no? F y G. ¿Ok? Este es el método de separación de variables. Ok. ¿Qué sigue? Voy a ir un poquito rápido. Este método tiene que ser aplicado en todas las ecuaciones o condiciones de frontera que son homogéneas. Parto por la primera. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial parcial, ¿ok? Tendríamos que aquí tenemos FG y FG. Recordando que F depende de R, ¿sí? Significa que puede ser factorizable, ¿sí? F depende de R, quiere decir que puede extraerlo hasta acá, mientras que G depende de Z y puede salir de todas estas derivadas. Bueno, considerando que G solamente depende de Z, ya no hay necesidad de escribir derivadas parciales, son derivadas totales. Quito los grupos. Y aquí pasaría lo mismo, ¿no? Serían derivadas totales porque F nomás únicamente depende de R. Bueno, lo que sigue es hacer la separación de variables, es decir, hacer que un lado de la igualdad dependa solamente de R y otra que dependa de Z. Entonces, vamos a reacomodar la expresión.
y nos va a producir lo siguiente. Vamos a dejar todo lo que depende de R del lado derecho. Eso quiere decir que estaría obligado a pasar lo que es el resultado del perfil de velocidad, que es esta parte, dividiendo. También estoy obligado a pasar la dependencia de F, ¿sí? Porque F depende de R. Y de este otro lado, tendríamos que incluir la dependencia o la función G del otro lado. Ok, véanse que ya tenemos un lado izquierdo que solamente depende de GZ. ¿Sí? Una nueva función, ¿no? Para distinguir una de la otra. Y todo este lado depende de R raya. Ok, vamos a poner una función F mayúscula para distinguir de F minúscula. Y pues aquí está el punto clave en la separación de variables. Tengo una función que depende de Z de un lado y otra que depende de R, y ambas son independientes entre sí. La única manera que esto pueda ser cierto es que dependan de una constante. Y recordamos que las constantes pueden ser positivas, negativas o cero. Yo para acelerar el proceso les diré que depende de la constante negativa. Y tiene que ver con la función g, y la función g va a quedar como una exponencial. La voy a resolver de una vez. Entonces me voy a centrar en la función g y veremos por qué la razón de la constante negativa. Ok, borro esto, no lo ocupo. Entonces esta es la ecuación que yo debo de resolver. Hago un reacomodo. En este reacomodo el dz pasa hacia el lado derecho, g lo acomodo aquí abajo y hago la integración. ¿Sí? Aquí está el proceso de integración en ambos lados. Bueno, esta ecuación se ha desarrollado bastante en cálculo avanzado. De hecho, ya sabemos la respuesta. Entonces, después de hacer esto, nos vamos a dar cuenta que el primer término nos da logaritmo de g. Y el otro lado simplemente es menos lambda cuadrada de z más una constante, obviamente. Ok, quito el diferencial, ya está integrado. Más una constante. Voy a poner logaritmo de esa constante. Si yo le saco el antilogaritmo, nos encontraremos que la función g simplemente sería g por el exponencial de lo que teníamos anteriormente. Y este logaritmo se convertiría en un factor a que multiplicaría el exponencial mismo. Bueno, aquí quisiera que viéramos lo siguiente. En nuestro problema, cuando el fluido vaya atravesando el ducto, va a tender a la temperatura de la pared. Y la temperatura de la pared es cuando θ vale 0. Es decir, θ entra con un valor de 1 y conforme vaya avanzando va a tender a la de la pared, que es 0. Quiere decir que 1 debe ir decreciendo conforme avance el fluido. Lo va a hacer de manera más rápida cerca de la pared que en el medio. Pero de todas maneras debe tender a ese valor. Fíjense que si z raya es muy grande, este va a ser un argumento negativo, entonces este exponencial va a tender a 0. Si fuera positivo, si me hubiera quedado con la constante positiva, hubiera encontrado que z raya conforme crece, g también crece, y por lo tanto g es parte de lo que viene siendo la función de θ. Y si g crece, θ crece, sería en contra del fenómeno físico que debería desarrollarse. Por lo tanto, la elección del valor negativo está aquí más que nada fundamentada. Bueno, ya encontramos la primera parte. Ahora situémonos con la otra parte, que es la cuestión más compleja de nuestro problema. ¿Ok? En esta parte, observen que de antemano se observa el problema de Sturmoville. ¿Sí? Y de una vez lo voy a comentar.
Después va a ser más complicado indicarlo. ¿Sí? Fíjense que este sistema se puede reacomodar de la siguiente manera. Primero puedo pasar el R raya y luego tendría el otro factor, el del perfil de velocidad. ¿Sí? Ya no tengo nada de esto. Y por supuesto F. Ok, si esto se compara con el problema de Stroubil, si cumpliera, porque aún no lo sé, entonces yo identificaría el teorema de Stroubil. Yo identificaría la función peso con la siguiente forma. Estaría identificada con esta parte, ¿no? Recuerden que es la función independiente, aquí hay una función peso y aquí está el parámetro o la ecuación parametrizada. Fíjense que todos los demás, ¿no? Simplemente que la función peso es un poquito diferente en esta ocasión. Estamos acostumbrados a que nada más quedaba el radio, pero pues el perfil de velocidad está haciendo que aparezca también esta nueva estructura matemática, ¿no? Generalmente estamos acostumbrados simplemente para coordenadas cilíndricas ver este tipo de situación dependiente de R raya. Bueno, esto ha cambiado, ¿sí? Si lo sigue sería esto. ¿Qué ocuparía para seguirlo? Bueno, que las condiciones de frontera también fueran homogéneas. Vamos a hacer la separación de variables en ellas. Me voy a centrar solamente en las que dependen de R porque básicamente las estoy trabajando. ¿Qué significa hacer la separación de variables? Significa sustituir, y el sustituir significa esto, donde va teta escribir fg, pero ojo, f es la función que depende de r y r en este primer caso está ubicado en 1, por lo tanto yo voy a decir que es f evaluado en 1. Esto es en la pared y es en cualquier posición de z. Y como no está limitada la posición de z, pues yo tengo que dejarla indicada que todavía está por definir. Y en este caso obtendríamos esta situación, ¿no? Pasa lo mismo que siempre, este producto tiene que ser 0. Si gz vale 0, por definición θ siempre valdría 0. Sabemos que al inicio o a la entrada del tubo vale 1. No puede ser cierto, entonces la única manera de que se satisfaga esta ecuación es que f de 1 valga 0. Esa es la única manera. De la otra manera tendríamos la solución trivial. Y la solución trivial no satisface la condición de frontera en z0. Lo mismo va a pasar aquí. Copio esto. Estaríamos hablando en el centro. Estamos diciendo que alcanza un máximo o un mínimo de temperatura según sea el caso, si se está enfriando o calentando. Al sustituir, hoy estoy obligado a escribir f de g, pero sabemos que g depende de z. Sale. Y bueno, si se dan cuenta, estaríamos hablando que la derivada de f respecto a r debería ser una derivada total. Sabemos que f nada más depende de r raya, no hay necesidad de escribir esta nomenclatura y simplemente la podemos simplificar, decir, y hablar de un f'. ¿Ok? Es la primera derivada de una función que depende de una sola variable. Y otra vez volvemos a la misma situación. Para el caso de r es solamente en el centro, siempre en el centro, evaluado en 0. Pero para g es a lo largo del eje del tubo, es decir, para cualquier valor de z. Y bueno, volvemos a tener una situación muy parecida. ¿Ok? Y la única manera de que se cumpla esto, pues es que f' sea igual a 0, porque si gz fuera 0, tendríamos de nueva cuenta la solución trivial. Bueno, fíjense que esto es lo único que ocupamos para saber si la ecuación diferencial de f dependía tenía condiciones de frontera lineal y homogénea. Sí, sí lo hace. Vean, aquí están las dos condiciones de frontera. Son lineales, son homogéneas. Por cierto, no sabemos la respuesta de esta ecuación diferencial todavía. Seguramente tendrá muchísimas soluciones dependiendo del valor de lambda que yo utilice. Y
vamos a considerar que f tiene muchas soluciones dependiendo del valor de lambda que yo utilice, y le vamos a llamar, que no lo sabemos, pero seguro que va a salir más adelante, le vamos a llamar f de n. ¿Sí? Este es un miembro de la familia de este problema cuando yo selecciono a lambda como lambda de n. Sí, esto era muy recurrente en los problemas de ecuaciones diferenciales. Por cierto, este valor de lambda de n no sabemos cuánto vale, ¿eh? Pero miren, les adelanto, seguramente va a haber muchísimos valores que lo satisfacen. Entonces, si nosotros lo llevamos así, y como cumple con el teorema de Sturm-Liouville, nosotros podemos generar una regla de ortogonalidad de este problema. Y la regla de ortogonalidad dice de la siguiente forma. Dice que en el dominio de interés, fíjense que el dominio va de r raya igual a 0 a r raya igual a 1, que dice que el dominio de interés va de 0 a 1. Tengo que escribir las dos funciones, ¿sí? Dos funciones que dependen de diferente lambda. Se me ocurre fn y fm, que todavía no lo sabemos, no conocemos. Y aquí debe ir la función peso. Fíjense que ya localizamos la función peso. La función peso es esta. ¿Ok? Aquí estoy generando la regla de ortogonalidad del problema asociado. Y bueno, obedeciendo todo esto, ello debe ser igual a 0 en el caso de que m y n sean diferentes. Estamos adelantando bastante porque la verdad que no sabemos ni lo que vamos a obtener como resultado, ¿no? No se parece a alguna otra ecuación que hayamos trabajado. Pero bueno, debe obedecer la misma naturaleza de las funciones. Ok, esta es la regla de ortogonalidad. Esta regla de ortogonalidad va a ser muy importante porque recuerden que en algún momento vamos a obtener que la función teta es una serie de las funciones f. Siempre ocurre así y va a ocurrir en esta ocasión. Bueno, hagamos un resumen de lo que llevamos respecto a la función f. Y primero, la función f obedece esta ecuación y está sujeta a estas dos condiciones de frontera. Ok, esta es la situación. Vean que la ecuación se puede reacomodar de una manera más agradable, y podemos hacer lo siguiente. Podemos tratar de hacer la derivación correspondiente y hacer un reacomodo. Entonces voy a reacomodar aquí, ¿sí? Para eso tengo que sacar la derivada de todo esto. Es una derivada de producto, lo escribo dos veces, ¿sí? Si yo derivo esto, vean que la regla del producto dice que es derivar el primero y el segundo dejarlo sin ser afectado por la derivada. Y luego al revés, ¿no? Que el primero no sea derivado y el otro sí sea derivado, ¿no? Es la regla de la derivación del producto. Vean que de aquí me va a dar 1, esto vale 1. Y esto, la derivada de la derivada, pues se vuelve la segunda derivada. Entonces lo simplifico a esto. Por costumbre, siempre escribimos la segunda derivada primero y luego se escribe la primera derivada. Ahí está. Y bueno, este menos lambda cuadrado que contiene la función sin derivar pasa hacia el otro lado de forma positiva. Ok. Esta es la ecuación a resolver. Vean que es una ecuación perfecta para aplicarle lo que se le llama el teorema de Frobenius, ¿sí? Es una ecuación de segundo orden, ordinaria, de coeficientes variables, con la única diferencia, bueno, que está parametrizado el sistema. Bueno, los cambios de variables que fueron propuestos alrededor de 1950 son de la siguiente manera. La idea es crear una nueva variable independiente que es igual al parámetro, ¿sí?, de la ecuación, la constante que dijimos que nos permitió desacoplar la ecuación misma, multiplicado
por la posición radial adimensional. Ese sería el primer cambio de variable, ¿no? Fíjense que estoy usando x no en el sentido de la coordenada cartesiana, sino en el sentido simplemente como un cambio de variable. Entonces, ese es el primer cambio de variable que debemos de realizar. Hay otro cambio de variable también útil, que sería cambiar la función dependiente. Y como no hemos utilizado en este caso la función y, vamos a aprovechar esta situación y vamos a decir que la nueva función dependiente va a ser igual a la exponencial elevado a x sobre 2. ¿Ok? Multiplicado por la función dependiente original. ¿Ok? Estos son los dos cambios de variable que debemos de aplicar dentro de esta ecuación para poder obtener una nueva ecuación. Estos cambios de variable fueron aplicados y esto me permite llevar a una ecuación o una función llamada función hipergeométrica confluente, específicamente en este caso la función de Kummer. La función de Kummer ha sido ampliamente estudiada, ciertamente yo no lo vi quizá en el curso de cálculo avanzado, pero es una función que se puede obtener su solución vía Frobenius. Bueno, ¿qué tenemos que aplicar? Bueno, tenemos que aplicar lo que viene siendo las derivadas correspondientes para ir obteniendo lo que viene siendo el cambio de variable total. Primero, observar que tenemos que despejar f. Si despejamos f, nos quedaría algo muy parecido, pero con el argumento negativo. ¿Sí? Este argumento tendría que ser negativo. Ahí está. Y bueno, aquí pasaría exactamente lo mismo. Lo voy a cambiar, voy a hacer el cambio de variable. Ok, entonces esto estaría dividiendo lo que viene siendo la x. Y bueno, esto a nosotros nos va a permitir tener dos formas a elegir, ¿no? Más que nada va en ese sentido. Ojo, aquí elevado a la 1 medio y abajo también, porque ocupamos la función r. Y bueno, sigue la parte más difícil. La parte más difícil es aplicar todas estas reglas al sistema para ir obteniendo el resultado. Primero nos vamos a enfocar en la primera derivada. Bueno, si nosotros aplicamos la primera derivada, pues tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena estaríamos diciendo que ya no depende de r raya, que depende de x. ¿Ok? Ahí está. Entonces vean cómo ahora hago que f dependa de x y x depende de r raya. Fíjense que tenemos ambos resultados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que f está aquí. Este f lo podemos sustituir directamente acá. Y ocupamos x en términos de r raya que también lo tenemos acá. Entonces vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Ojo, esta derivada está multiplicando, ¿no? Entonces sustituyo. Y bueno, esto lo pongo aquí abajito, entre paréntesis. Hay que recordar que esa derivada está multiplicando la otra. Y también sería este caso, ¿no? Y bueno, pues ahora voy por las cantidades que ocupo. Fíjense que ocupo la forma despejada. Esa forma despejada va aquí. Y la forma despejada de x. Y tendríamos esto. Y pues vamos derivando. Creo que la segunda derivada en este caso, de segunda derivada me refiero a esta, es fácil de obtener. Entonces copio, pego. Y pues la segunda derivada de r cuadrado respecto a r, pues simplemente es 2r acompañado de lambda. Entonces esta sería la derivada.
La otra es un poquito más difícil. La razón es que y depende de x y esta pues obviamente depende de x. Eso quiere decir que es una derivada de producto. Entonces estaría obligado yo a poner esto entre símbolos de agrupación. Ok, copio. Y si voy a aplicar la regla del producto, en algún momento sería la derivada de uno de los factores. ¿Sí? Primera derivada, segundo factor, afuera, y aquí al revés, ¿no? Es decir, el exponencial fuera. Y bueno, procedería a la derivada de todo esto, ¿no? Lo voy a hacer. Creo que aún cabe. Copio. Y vean que de aquí simplemente sería e a la u con respecto a x. Y si es la derivada de e a la u, pues sería e a la u y tendría que derivar lo que hay dentro. Y lo que vale u. Que es esto, ¿no? Así. Y de esta pues no hay necesidad de derivar ya nada. Sabemos que simplemente es la derivada de y. Y prácticamente quedaría. ¿Sí? Simplemente pongo la y acá arriba y ya quedó. Y bueno, aquí creo que cambió un poquito. Y la derivada de esto específicamente sería simplemente menos un medio. ¿Sí? La derivada de x por una constante, la constante es menos un medio, entonces simplemente me quedo con el menos un medio y ya no hay necesidad de escribir la derivada. Okay, lo pueden desarrollar con calma en su libreta y este es el resultado que nos daría. Aquí es importante ver que también sabemos que es efectivamente lo que viene siendo R raya. Podemos sustituirlo de una vez para que todo quede en términos de lo que viene siendo la función x. Ok. Hasta aquí vamos. Y el último movimiento que podríamos hacer es escribir lo que vale R raya. R raya vale esto. Y esto entraría aquí. Y bueno, podemos tratar de simplificar un poquito todo ello hasta donde se nos permita. Y vamos a tratar de obtener una sola suma, ¿no? Primero vean que este 2 va a eliminar al 2 de aquí, al 1 medio. Va a quedar negativo y aquí se va a poner el 2. ¿Ok? Este 2 ya hizo su parte. Vean que esta lambda entre esta otra lambda me va a quedar lambda a la 1 medio que va a multiplicar a todo ello. Y me va a quedar como una constante aquí adelante. Entonces, este 2 ya entró, esta lambda entre esta es lambda 1 medio, ya también alteró todo. Y ya solamente me quedo con x a la 1 medio, que me va a afectar aquí. Y también me va a afectar acá. ¿Ok? Este sería todo el desarrollo de la primera derivada en términos de y de x. Queda un poquito horrible, pero bueno, nada que no se pueda manejar. Sigamos con la segunda derivada, retomaremos la idea que teníamos. De hecho, aquí está la segunda derivada. Y sabemos que el concepto de segunda derivada es eso, derivada de la función. Lo vamos a desglosar de esa manera. Sería escribir esto. ¿Sí? Este es el operador de derivada. 1, 2 y la función de interés. Esta vez lo vamos a agrupar. ¿Por qué? Porque esta ya la calculamos. Entonces lo voy a poner entre un símbolo de agrupación indicando que tenemos el resultado en términos de y de x. Vean, toda esta expresión es esta derivada que va aquí. Entonces, olvidemos un poquito de esta derivada y centrémonos en esta otra derivada. Entonces, si yo quiero aplicar la regla de la cadena para hacer el cambio de variable, yo debería de proceder a escribir algo muy parecido a lo que hicimos aquí. Entonces me quedaría de esta manera. Y ojo, aquí tendría que quedar la nueva variable, ¿no? Fíjense que esto sabemos ya que depende de x.
Ah, bueno, pues lo derivo respecto a x, o depende de x, y esa x la tengo que derivar respecto a r raya. Bien, ya estamos en la segunda derivada. Ahora, pues sí se va a poner un poquito más fea la situación, porque en principio tenemos que hacer las siguientes derivaciones. Miren, respecto a esta última, ¿sí? Vean que es sustituir el valor de x aquí, que es lambda de raya cuadrada, que es lo mismo que tenía aquí. Y vean que cuando hicimos eso, quedó esta derivada. Y luego hicimos una especie de sustitución de r raya. En resumen, esta derivada está aquí y la sustitución está acá. Esto quiere decir que todo esto que acabo de copiar, si le dan seguimiento, es exactamente esta cantidad. ¿Ok? Y bueno, falta esto de aquí de adentro y eso también lo conocemos. Y sabemos que todo eso es esta expresión. Bastante complicada. Porque es la derivada de triples productos, ¿no? Ahí está. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues tenemos que sacar la derivada de triples productos. Para que esto no se nos complique más, lo vamos a hacer por partes. Voy a primero a calcular la derivada del primer producto, me centraría en este, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, en principio nosotros podemos sacar la constante. Voy a usar símbolo de agrupación. Y todo esto lo voy a poner aquí. Y fíjense que lo que voy a hacer es sacar este menos lambda a un medio. Y me va a quedar esta derivada. Y vean que esta es la derivada de un triple producto. ¿Cómo se realiza esta? De la misma forma que del doble producto. Elijo uno y lo otro permanece constante. ¿Ok? Luego ahora elijo la siguiente y el resto permanece constante. Y por último, los primeros dos permanecen constantes. Ahí está. ¿Sí? Sigue la misma dinámica. Vean que la lambda la separé. Y bueno, vamos a derivar cada uno de los términos aquí abajo. Todavía nos va a faltar la otra derivada. Y al momento de derivar esto, veamos que nos va a quedar x a la 1 medio, y al ser derivada, esto se va a volver a la menos 1 medio. ¿Sí? Este es el resultado que vamos a obtener. Y de esta, pues simplemente nos va a generar la derivada de y. No hay mucho que hacer ahí, se deja indicada. Y de esto vamos a obtener el mismo resultado que previamente. Me va a quedar la exponencial. Y al derivar el argumento nos va a quedar menos 1 medio. Ok, ahí quedó ya. ¿Sí? Vean que no las podemos juntar. Porque a pesar de que parecieran lo mismo, es diferente. Vean, aquí está la derivada, la función. Y tienen diferentes estructuras. Voy a hacer un reacomodo a ver si se pueden acomodar. A ver, sería esta. X. Parece que sería con esta. No, porque es a la menos 1 medio y este es a la 1 medio. No procede tampoco. Todos los términos son diferentes entre sí. Ok, ya quedó la primera derivada. Ahora vayamos por la segunda. Me copio todo. Y me voy a enfocar en el segundo término. Me olvido de esto, ¿no? Esto ya está derivado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a copiar. Voy a poner símbolos de agrupación y voy a sacar todo lo que es constante. En este caso todo lo que es constante son 2 lambda 1 medio. Y voy a aplicar la idea de hace rato, ¿no? Derivo uno y los otros dos permanecen constantes. En este caso, ya esto. Derivo
el exponencial y el resto permanece constante. Y por último, derivo esto. ¿Ok? Y bueno, faltaría lo que viene siendo la derivada de lo que quedó pendiente después de aplicar la regla de un triple producto. Y fíjense que va a volver a pasar lo mismo. Ok, entonces aquí nos va a dar x a la menos 1 medio después de derivar y vamos a tener el 1 medio aquí adelantito. ¿Sí? Eso es el resultado de derivar esto, de x a la 1 medio. Nos da x a la menos 1 medio multiplicado por 1 medio. ¿Ok? Ahí está. Y bueno, aquí va a pasar lo mismo, nos va a quedar el exponencial de este lado y nos va a quedar menos 1 medio también. Y acá. Bueno, aquí no hay mucho que agregar, va a ser la derivada de la derivada y nos va a quedar una segunda derivada. Entonces voy a usar un solo símbolo para facilitar esto. Y ya quedó. Este es el resultado que tendríamos después de hacer la derivación. ¿Qué es lo que sigue en este momento? Pues sigue la parte esta de sumar las dos derivadas y que básicamente sería sumar esta derivada más esta derivada. Vean que puedo introducir este 2 o puedo sacar un 2 como lo quieran ver y tratar de tener un solo factor. ¿Qué será mejor? Yo creo que en este caso vamos a sacar el 2 de este. Sí, es la misma, ¿no? Entonces, vean, este va a ser sumado con este de arriba. Y mi idea es esta, mi idea es que tengan por lo menos lambda a la 1 medio en ambos casos. Si fuera esto, pues yo tendría que cambiar el signo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a poner un signo aquí y vamos a meter el 2. Y si metemos el 2, este se vuelve 1, pero con el cambio de signo es menos 1. Este se vuelve más, pero como metimos el 2 se vuelve 1 medio. Y este se vuelve menos, pero metimos el 2. ¿Ok? ¿Vieron? Este sería el cambio de variable. Y este iría aquí. ¿Ok? Le reitero, este es equivalente de este. ¿Qué es lo que hice? Fue simplemente, aquí está. ¿Ok? Bueno, metí el 2, se volvió 1, menos 1, bueno, se volvió 1, 1 y 2. Y al poner un negativo aquí me los invirtió, menos, más, menos. Ok, ahora sí, fíjense que estos dos ya se pueden sumar. Sumaría esto más esto y tendría este mismo factor común. Y al sumar estas dos derivadas tendría esta gran derivada completa. Y lo vamos a hacer. Entonces estoy en esta derivada, que es la suma de las dos derivadas que hice por separado para una mejor organización del problema. Y lo que voy a hacer es escribir el primer factor, ¿verdad? Este. Lo copio todo. Ahí va. Y fíjense que ahora lo que tengo que hacer es sumarle el interior este. Porque lo otro ya está factorizado. Ahí está. Bastante amplio el resultado. Lo voy a poner un poquito abajo para poder hacer la reducción. Ok, lo voy a ampliar más. Que se vean todos los términos. Y bueno, ahí está el resultado del que estamos hablando. Paso aquí. Vamos a revisar los términos que son similares. Ok. Debemos de tener algunos que tienen y, que tienen primer derivada y vamos a ver qué pasa con ellos.
Vean que este es el de la segunda derivada y ya no hay segunda derivada, ¿sí? Entonces este está solo, lo voy a cambiar de lugar, iré aquí primero y obviamente que este es positivo, ¿ok? Lo revisamos, el primero era positivo, ahora está de este lado y esta que era segunda derivada lo pongo al inicio. ¿Qué más veo? Veo estas de primera derivada, las voy a poner, cambiar de lugar y las voy a pasar hacia acá. Ok. Ahora, de estas cantidades, ¿sí? Eh, podemos ver que cuántas derivadas tengo. Dos. Ah, caray, hay tres derivadas. Este también cuenta. Este iría aquí. Ahora sí, tengo todas las derivadas ordenadas. ¿Y qué vemos aquí? Aquí lo que podemos apreciar es que tenemos algunas partes factorizables. Voy a agrupar este, por ejemplo. Yo veo que puedo factorizar el 1/2. Y si factorizo el 1/2, aquí me quedaría simplemente esto. ¿Ok? ¿Qué más veo que puedo factorizar? Puedo factorizar este. Entonces este también ya no estaría. Y obviamente que la y se puede factorizar. La pondríamos aquí afuera. Y esto también tendría que salir. Y bueno, aquí la duda que factorizo. Miren, si yo factorizo esto, ¿sí? Recuerden que este es 1 entre raíz de x. Lo que podría hacer es que básicamente sería multiplicar arriba y abajo por x raya, x a la 1/2, arriba y abajo. Entonces me quedaría con lo siguiente. Si yo factorizo esto, ¿sí? Lo pongo aquí, aquí me quedaría 1. Pero este estaría dividido entre este y este entre este justamente solamente 1. Queda de esta manera. Sería todo. Y de acá es un poquito más difícil el panorama. Lo voy a agrupar. Vean, hasta acá, con todo y signo. Y empecemos. Primero saco la derivada. Que aparece en todos lados. Ya está factorizada. También veo que el exponencial me aparece en todos lados. Se va adelante. Y fíjense que ahora tengo dos de estos. Y esos dos los pongo adelante. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a factorizar este. Y si lo factorizo, lo pongo aquí adelantito. Me queda 1. Y como lo factoricé, este simplemente se debe devolver x. Lo pueden hacer con calma. Ok. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? Fíjense que ya se simplificó bastante. Vamos a echar esto hacia arriba. ¿Y qué tenemos en común? Veo la exponencial que aparece en todos los casos. ¿Sí? Y hasta ahí, porque si factorizara la x a la 1/2, ok, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Ya no veo nada parecido. Bueno, ahora hay que sustituir esto en donde corresponde. Creo que está bastante acá arriba. Bien. Borro todo lo que ya sabemos que ocurrió. Hasta aquí. Y antes de proseguir, vamos a reacomodar esto. Sabemos que esto es elevado a la 1/2. Para no escribir el otro lambda que está abajo. Me quedaría de esta manera. Ok, ahora que sigue, pues tenemos que sustituir todo este resultado. Este resultado representa a la derivada de hace un momento, ¿no? Y este resultado va hasta aquí. Esta es la sustitución completa, ¿no? Toda esta es la derivada que teníamos pendiente.
Vamos a acomodar un poquito esto. Primero vean que este lambda se puede juntar con este lambda y no hay necesidad de tener dos lambdas en los medios, solamente con lambda a la 1. ¿Qué más podemos ver? Este 2 puede entrar y va a afectar, este se va a volver 1, este 2 y este 4. Entonces pues ya no hay necesidad de tener el 2. Y este x a la 1 medio va a eliminar este x a la menos 1 medio. ¿Ok? A multiplicarlo queda x a la 0, se va. También este queda x a la 0, se va. Pero este no, este me vuelve x a la 1. ¿Ok? Ya lo simplificamos un poquito más todavía. Y este menos lambda me va a afectar los negativos, de tal manera que me va a quedar más, menos, menos. Entonces este negativo ya no tiene razón de ser. Y este lambda lo voy a acomodar en todos lados, ¿no? Recuerden que es un parámetro, va después del coeficiente. Y quedaría hasta aquí. Y vean, ya tenemos nuestra segunda unidad en términos de y, de x y de lambda. ¿Ok? Tenemos una primera versión. Rescatemos la primera derivada, anda por aquí. Y bueno, fíjense que ahora tenemos que transformar lo siguiente. No hay que perder de vista que esta es la transformación que debemos de realizar. Primero, quizá lo que me conviene en este momento es despejar la segunda derivada para que la expresión me quede de esta manera. Es algo que usamos bastante. ¿Ok? Y esta R raya se va. Bueno, en este punto ya tenemos esta derivada, que es la expresión que trabajamos último. Ahora me falta construir este término. Ese no lo tenemos. Para construirlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Bueno, lo tomo, lo copio y lo pego. Y su equivalente en términos de x y de y. Primero ocupo R raya. Bueno, me voy a las primeras definiciones. Aquí está, tengo mi R raya. Este debe ir aquí abajo. ¿Sí? Es la definición, el cambio de variable que se propuso. Y luego acá, ojo, todo esto va aquí, así de esta forma. Y me falta la derivada esta, que es la primera derivada, que fue de las primeras que obtuvimos, que está aquí. Mal acomodada, por cierto, pero ahí está. ¿Ok? Bueno, todo esto está siendo multiplicado por el factor de afuera. Vamos a tratar de acomodar un poquito todo esto. Primero, este lambda medio que está aquí abajo lo puedo poner arriba. ¿Sí? Es por la arriba de la tortilla. Ok. Y obviamente que este x al medio también puede salir arriba, pero con signo contrario. Entonces esto ya quedó reacomodado de mejor manera. Y ahora vamos a tratar de simplificar todo esto. Me voy a preocupar por todo esto. Voy a voltear el orden que tengo para que me aparezca la primera derivada primero. Y ojo, fíjense, este más ya no tiene razón de ser. Pero voy a multiplicar este factor de afuera por todos los de adentro. Lo voy a poner aquí y luego lo vamos reacomodando. Ok, ¿qué aprecio? Vean los lambdas, dos lambdas son medio, no hay necesidad de escribir tanto. Bueno, entonces solamente escribo un lambda a la 1. Y vean que las x a la menos un medio se anula con la x a la un medio. Aquí pasa lo mismo. Entonces solamente con que escriba lambda se juntan. Y aquí, ¿qué pasa también? Aquí las x se eliminan. Y ya tenemos la expresión. Voy a poner y aquí al final. Y tenemos la versión equivalente. No hay necesidad de los símbolos de agrupación. Ok. Y esto tendríamos, ¿no? Esto representa la derivada de f respecto a raya dividida entre r raya. Ok.
Fíjense que ya tenemos este término. Ahora iremos por este. Bueno, para ir por este lo vamos a construir directamente en la estructura que aparece. Ok, lo repito. Y pues tengo que sustituir R raya. Y R raya al cuadrado. Aquí está. R raya. Lo sustituyo aquí. Pero al cuadrado. Ok, aquí lo voy a cambiar. Los símbolos lo voy a poner en corchete. Sustituir su equivalente. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, también tengo que sustituir la función f. La tenemos despejada por aquí. Que está acá. Y tendríamos una versión prácticamente final de cada término. Un poquito de álgebra nada más para hacer un reacomodo. Primero pasaría a lo siguiente. Primero estas un medio se van y solamente me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría x y lambda. Y si multiplica esto, pues obviamente que me va a quedar aquí lambda cuadrada y lambda cuadrada. Y el lambda cuadrada va a ser eliminado por el lambda de abajo y solamente me va a quedar la x. Y ya quedó. Ok, ya quedó la expresión que andamos buscando. Ahora vamos a construir la ecuación original. La voy a retomar. Por cierto, ya la tenía aquí abajo. Es esta. Y vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Ok, aquí lo voy a poner recordando de nuevo. Voy a poner la segunda derivada. Fíjense que aquí tengo la segunda derivada. Es todo esto. Y esta segunda derivada va aquí. Y para evitar problemas, le vamos a poner paréntesis. No hay necesidad de los paréntesis, pero para ubicar cada término. Y luego ocupamos esto. Que esto iría justo aquí. También entre paréntesis. Y por último ocupamos este resultado. Que este va aquí. Y obviamente paréntesis. Para saber qué se refiere a ese término. Vamos a tratar de factorizar todo lo que se pueda. O hasta donde podamos. Y voy a escribir otro símbolo de agrupación y vamos a ir sacando lo que se puede factorizar. Ok. Primero veo que todos los términos tienen el exponencial. Este puede salir sin ningún problema. Todos los voy a borrar en todos lados. Lo que estoy haciendo, factorizable. Ahí está. Y ya quedó. Ok. Vamos a tratar que puedo sacar. Miren, ahora puedo sacar quizá los lambdas. Vean, todos tienen lambdas. Entonces voy a sacar uno nada más. Ahí está, ya se simplificó un poquito más. ¿Qué más podemos ver? Bueno, hay que tratar de hacer desarrollos de donde se puedan agrupar. Entonces ya en esta situación no tienen caso los símbolos de agrupación. Y vamos a tratar de juntar donde correspondan las funciones. Ok, por ejemplo, todo esto, ¿sí? Este, por ejemplo, lo puedo poner justo aquí atrás. Y todo esto justo aquí atrás. ¿Ok? Vean que todo esto depende de Y. Y lo voy a agrupar. Y bueno, este lo voy a poner adelante porque es positivo solamente por eso. Y vean que todo esto también se puede agrupar.
Y bueno, ahora vamos a factorizar en este primer lado la y. Ya no ocupo y aquí, aquí se vuelve 1, aquí se vuelve de esta manera, y aquí vamos a factorizar la derivada. Y me queda de esta manera. Si seguimos simplificando un poquito más todo esto, bueno, lo voy a copiar aquí abajo. Vamos a obtener que, haciendo los productos correspondientes, primero que aquí nos va a dar, si quito este menos 2, quiere decir que este se va a volver menos 4x más 2. Ese sería el significado. Entonces sería decir, de aquí me quedaría, después de hacer el producto, me quedaría menos 4x más 2. Menos 4x más 2. ¿Y esto qué significa? Que sería este 2 con el otro 2, 4. Y quedaría de esta manera. Y todavía puedo mover, me quedaría 4 si lo factorizo. Ya quedaría un poquito más reducido. Y de aquí pues vamos a quitar también los paréntesis. Y vamos a juntar términos similares. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, había que hacer un cambio de signo, ¿sí? Porque este menos afectaba a este antes de quitar los paréntesis. Ese fue el único cambio de signos que me faltó. Y vean que descubrimos que menos x elimina a más x y que esto menos 1 menos 1 se vuelve menos 2. ¿Qué más podemos factorizar aquí? Se me ocurre que podemos factorizar el 4. Y si saco un 4, aquí me va a quedar x, aquí me va a quedar esto. Aquí le ponemos otro tipo de símbolo de agrupación que sea más estético. Y recuerden que estoy sacando coeficientes, entonces aquí me quedaría dividido entre 4, porque no hay 4. Quedaría dividido entre 4, lambda entre 4. Y aquí me quedaría a la 1 medio. ¿Okay? Y también cambio el símbolo de agrupación, que se vea más estético. Y ya. Bueno, sabemos que lambda era un número negativo, por lo tanto, fíjense que lambda no puede ser 0. Quiero que todo esto sea 0. 4 no es 0. La única manera que este exponencial se vuelva a 0 es que x fuera infinito. No va a ocurrir eso. ¿Sí? No es el caso por la manera en que está definido. De hecho, el mayor valor que puede alcanzar es lambda, si ustedes revisan su definición. Entonces, en conclusión, la conclusión es que la única manera que se cumpla la ecuación de arriba es que todo esto que ven aquí sea igual a 0. Es la única manera. ¿Sí? Bueno, esta ecuación es la ecuación de hipergeométrica de confluencia, específicamente la ecuación de Kummer. Yo para acelerar un poquito el proceso hice un pequeño recorte en una página de Wikimedia de la función de Kummer y se las presento a continuación. ¿Ok? Aquí está. Esta es la estructura de la ecuación de Kummer. Es una estructura muy similar a la que tuvimos anterior. Tiene dos soluciones linealmente independientes, la función m y la función u. Vean que depende de la variable independiente que es z y de dos parámetros, el parámetro b y el parámetro a. Vean que este se puede tener a través de Frobenius, ¿okay? Y nos da esta expresión. Aquí hay que tener cuidado con el significado de las AN. La AN lo que me está indicando es que el número de factores que tiene, siempre el factor empieza con el factor A y el siguiente factor es una unidad más, el siguiente otra unidad más y así sucesivamente hasta tener n factores, siendo A la ser igual a 1. Bueno, de hecho, esta función se puede generalizar a través de las series hipergeométricas generalizadas.
¿Sí? Bueno, no nos vamos a meter a tanto rollo, lo que me interesa es la respuesta a este problema y lo primero que hago es escribir la ecuación y hacer la comparativa. Vean lo siguiente, que la independiente es X, aquí es Z, la dependiente es W, Y, aquí lo voy escribiendo. El parámetro B, lo que acompaña la primera derivada, véanlo, en este caso B vale 1, y el parámetro A, véanlo, es esto, pero con signo contrario, por eso escribo un medio menos un cuarto. Y ciertamente esta es la respuesta, pero si nosotros metemos estas definiciones dentro de esta serie y expandemos un poco la sumatoria, vamos a alcanzar este resultado, ¿no? Ese es el significado de la sumatoria y vean la característica que tiene. Puede ser obtenido a través de lo que viene siendo Frobenius sin ningún problema. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a adaptarla a la forma que nosotros la ocupamos. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes. Primero, pues sabemos que W, que es la dependiente, en este caso es Y, y la independiente es X, y por lo tanto donde vea Z voy a escribir X. Ok, ya le vamos dando forma. Y hasta aquí, ya sabemos que esta es la generalización, sabemos cómo construirla. ¿Qué más observamos? Siguiente es el parámetro B. El parámetro B, que es el segundo que está enlistado, vale 1. ¿Y qué significa? Que pues aquí voy a tener 1. Y aquí voy a tener 1 multiplicado por 2. Y esto es 2 factorial. Y aquí va a ser 1 por 2 por 3 porque vale 1. Y esto va a ser 3 factorial. Ok. Y bueno, sigue la parte de arriba. La parte de arriba, pues voy a tener que poner paréntesis al momento de sustituir. Y básicamente es sustituir lo que es el parámetro A. Lo voy a tomar. ¿Qué me quedaría? Está aquí. Todo esto es A. Para nuestro problema muy específico, ¿no? Estamos agarrando la solución general y estamos usando los valores específicos. Bueno, esto va aquí. Y vean que no solamente es un polinomio en X, es un polinomio en los valores del parámetro A. Y bueno, hasta el cuarto término, ¿no? Y esto sigue así sucesivamente, ¿no? Bueno, esta es la respuesta que andamos buscando. En cierta manera, nosotros no vamos a utilizar lo que viene siendo eh, los otros valores, ¿verdad? No es de nuestro interés. Pero podría ocurrir que ocupáramos una primera derivada y sí me gustaría aclarar qué pasaría en dado caso de tener una derivada. Posiblemente se ocupe si es necesario, ¿verdad? Bueno, si ocupáramos la derivada de W, básicamente lo que tendríamos que derivar es la Z. Por si se ofrece, obviamente. Siempre se ofrece la primera derivada A. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a Z y vamos a ver qué nos queda. Ojo, obviamente que esta es la primera derivada también. En esta versión, ¿verdad? Y bueno, este se vuelve 0. Y este se vuelve 1. ¿Sí? Este se vuelve 2z y eliminar el 2 de acá. Y este se vuelve 1 factorial y este se vuelve simplemente z. Y vean que este se vuelve 3z cuadrado. Este 3 elimina el 3 de abajo y este se vuelve 2 factorial. Y así, y observen que este se vuelve z a la menos 1. Y este se vuelve, baja la n. Y esta n elimina la n factorial de abajo. No sé si lo aprecian, pero volvemos a obtener un resultado muy, pero muy parecido. De hecho, vean. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar algo que ocurre en todos lados para que se parezca a la serie de arriba. Ok. Aquí vamos a factorizar. Vamos a poner aquí esto. Y vean que en todos lados aparece A más B.
Entonces lo sacamos de aquí, y aquí tengo 1, y entonces ya no hay necesidad de escribir a más b. ¿Ok? ¿Y qué creen? Obtenemos prácticamente la misma solución. Vean cómo empieza en 1, z entre 1 factorial, z entre 2 factorial, z entre 3 factorial, hasta z entre z a la n entre n factorial, pero con un pequeño cambio. Vean que este empezaba en a y b. Y vean, ahora empieza en a menos 1 y b más 1, pero sigue el mismo patrón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta es la función m, pero del parámetro a más 1, b más 1, de z. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Claro, todo multiplicado por a entre b. Entonces ya obtenemos aquí una relación, en dado caso que se requiera, de la derivada de MA. Y bueno, voy a hacer el resumen de esto. Seguramente se va a ofrecer. Si damos la función m con estos parámetros, la fórmula generalizada me indica que voy a obtener este resultado. Un traslado en los parámetros, ¿va? ¿Ok? Ahí está. Bueno, ya sabemos cuál es la respuesta al problema. Aquí es bien importante no perdernos lo que andamos buscando. Estuvimos dándole un poquito las propiedades matemáticas de este problema. Y ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Sí? Resulta que la respuesta de esto es esencialmente esta que tengo aquí, representada por esta serie que viene por esta serie. Esa es la manera que lo podemos calcular. Ahí está. Ya sabemos que esta es la respuesta. ¿Qué ocupamos? Ocupamos las condiciones de frontera. Podemos tratar de llevarlo a la forma que tiene el sistema, ¿sí? O recuperar la forma. Bueno, vamos a ver si podemos hacer la transformación de las variables. Tengo que recordar cuáles son mis condiciones de frontera. Veanlos, aquí están mis condiciones de frontera. Ahí está. Ojo, esto que ven aquí está en términos de R raya y de F. Estoy obligado a poner las equivalencias. Aquí están las equivalencias. Vamos a traducir este problema. Ok, les recuerdo, estas son las condiciones de frontera y aquí vienen siendo las equivalencias. Por ejemplo, cuando R raya vale 1, entonces X simplemente se vuelve lambda. ¿Ok? Lo escribo. Cuando R raya vale 1, usando las equivalencias, lo meto aquí, X simplemente es lambda. Y recuérdense que cuando pasa eso, la función f vale 0. Pero sabemos que y es esto. Y si f vale 0, quiere decir que y vale 0 también. ¿Ok? Ahí está la transformación. Voy a resumir. La transformación es esta. Que cuando s raya igual a 1, ¿ok? Yo concluyo que x vale lambda y que efectivamente y vale 0. Ese es el significado de este problema. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir?
que aquí donde vea la x voy a poner el valor de lambda y voy a obtener un polinomio de puros valores de lambda. Ahora vamos con la otra. La otra situación es esta. Cuando r raya vale 0, ok, meto la raya aquí, x va a valer 0. Y la primera derivada tiene que valer 0. Pero ojo, ¿cuál es la primera derivada? ¿Qué creen? La primera derivada que tenemos nosotros es efectivamente esta. Aquí. Esta es la primera derivada. ¿Sí? Y esta es la que se debe de satisfacer. Y nos va a ocurrir que vean, ¿sí?, las funciones correspondientes. Lo voy a poner en el idioma que corresponda. Esta es la primera derivada, esto va a valer 0. Les recuerdo, esto es f'. Y sabemos que aquí va x. Pero x, ¿cuánto vale? X vale 0. En todos los casos. ¿Ok? Y los parámetros correspondientes, ¿no? En este caso, ¿cuánto valía A? A valía todo esto y B valía 1. Entonces vamos a tener 2 y esto es lo que vale A. ¿Ok? Esto vale A. Aquí meto este número. Aquí meto 1. Esa es la transformación correspondiente. Y tendríamos esta cantidad. ¿Ok? Esto significa, vean en la nueva definición, que simplemente, ¿sí?, se alcanzaría un valor, ¿no? Fíjense que de aquí pasa algo muy interesante de la primera condición. Es esta. ¿Ok? Cuando yo digo esto, recuerden que y está dada por la función esta. Lo voy a escribir. Ahí está. ¿Sí? Entonces, retomé la condición de frontera en lo que viene siendo la pared. ¿Ok? Vean el significado. ¿Dónde ando? Ando cuando x vale lambda. Entonces, yo aquí tendría que poner lambda. Y y vale 0. Y aquí tendría que poner los valores de lambda. ¿Ok? Ahí está. Y fíjense que esto me llevaría a un problema que solamente depende de lambda. ¿Ok? Esa sería la respuesta que tendría. ¿Sí? No les argumento mucho, pero esta que ven aquí también se debe de cumplir. Seguramente se cumple. ¿Sí? Recuerdan que son las equivalentes como coseno y seno. J0, J1 debe tener más o menos la misma estructura, no la voy a graficar. Pero fíjense que tenemos, para la condición de frontera en la pared, tenemos esta situación. ¿Y qué indica de esta situación? Pues indica que debemos de resolver el polinomio
este polinomio. ¿Sí? Es un polinomio de valores de lambda. ¿Y qué creen al momento de resolverlo? Pues al momento de resolverlo vamos a encontrar que existen muchísimos valores que lo satisfacen. Claro, ¿no? Igual como siempre lo estuvimos haciendo, ¿no? Muchos, pero no todos, solamente algunos. Vamos a llamar estos lambda n como los valores que lo satisfacen. ¿Sí? Sería cuestión de encontrar esas raíces. Y diciendo pues que hay n1, n2, n3, así hasta el infinito, ¿no? Ok, para eso pues tenemos que desarrollar un código MATLAB de la serie, este en específico, y empezar a sacar todas las raíces correspondientes, y estas raíces van a salir de aquí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es ahora expresar los valores en términos de lo que nosotros andamos buscando realmente. Miren, nosotros no buscábamos ni y ni x. Recuérdense que nosotros teníamos la función f y la función r raya. Entonces voy a retomar esas ideas, ¿sí?, de aquí. ¿Y qué va a ocurrir? Que voy a hacer la sustitución correspondiente. Ok, vean, aquí en vez de escribir x, ahora tengo que escribir lambda raya de cuadrada. Ese es el verdadero argumento. Y aquí, en vez de escribir y, voy a escribir esto. Y yo ando en términos buscando f, por lo tanto este pasa al otro lado de forma negativa. Y ojo, ya no acepto el valor de x. ¿Por qué? Porque debo de trabajar en las variables necesarias. Además que descubrimos que hay muchísimos valores de lambda que satisfacen esta condición. Y bueno, estos son los eigenvalores que yo voy a conducir para cada problema, ¿no? Entonces me quedaría yo con esto. Donde veo una lambda, voy a poner un lambda. ¿Y cuántas funciones tengo? Pues infinitas funciones que satisfacen. ¿Ok? Entonces sería sustituyendo a... ¿En dónde? En la solución que obtuvimos. ¿Sí? La solución anda por aquí. Y sabiendo que hay muchísimos valores de lambda, pues esta es la solución de nuestro problema para las funciones f. ¿Y qué creen? Tenemos unas funciones g. Ya estaban resueltas desde un inicio. Por aquí están, aquí existen. Y son estas. La voy a poner en un formato un poco más agradable. Ok, ¿y qué creen? Vamos a tener también n funciones n. Aquí no tiene caso poner ya estos valores. Y aquí también, ¿no? Esto va a ser n cuadrado. Y como ya lo hemos hecho, este producto me va a formar lo que se denominan las teta n. Y vamos a tener teta 1, teta 2, teta 3. La vamos a hacer la combinación lineal de todas ellas. Y vamos a construir una única función teta. Aquí discúlpenme, pero esto siempre lo hacemos. Y va a ser una sumatoria de n, empieza en 1, hasta el infinito. ¿De qué cosa? De la función que depende de la raya. ¿Sí? Esta es la función f, usando los lambda del polinomio anterior que hay que resolver, con los valores estos de gz.
Pero si se ve feo, podemos hacer lo siguiente. Podemos poner la E, aquí ponerlo elevado a la, y ponemos el argumento, como típicamente lo manejamos, ¿no? Y ya quito esto y se ve un poquito más agradable. Ahí está. ¿Sí? Esta sería la solución analítica de nuestro problema. Lo único que le faltan son los coeficientes de la combinación lineal. Y para no perder la costumbre, vamos a usar los beta n. ¿Ok? Ojo, no hay que olvidar que todo esto hasta aquí, esto es bien importante, son los Fn. Bien, ¿qué ocupamos ahora? Bueno, ahora ocupamos lo siguiente. Ocupamos que se cumpla la condición inicial. O mejor dicho, la condición de Z0, que nunca la empleamos hasta este momento. Entonces la tomo. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar esta condición que no ha sido aplicada. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que este lado va a valer 1 y va a quedar e a la 0, que vale 1. Y nos va a quedar la combinación de todas estas funciones. Ahora se trata del problema de encontrar las combinaciones o los valores de los coeficientes beta. Y nosotros habíamos encontrado una regla de ortogonalidad de las Fn. Aquí está la regla de la ortogonalidad. Entonces vamos a aplicar la misma idea. Probablemente no podamos obtener las integrales, van a tener que ser numéricas. Y esta es la regla de ortogonalidad que debemos de aplicar. Vean lo que hay que hacer, hay que multiplicarla por esta función, pero en términos de lo que viene siendo m. Luego por r raya esto y luego el diferencial. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto mismo. Primero voy a multiplicarla por la función que depende de fn, m, que sería esta, y eso significa que voy a usar el eigenvalor m. Ok, ahí está. Y luego esto que haga de este lado, pues lo tengo que aplicar de este lado también. Lo voy a poner entre paréntesis, indicar que está siendo multiplicado por 1. Y vean, ya tengo fn y fm y voy a multiplicarlo por la función peso y el diferencial en ambos lados. Aquí y aquí. Ahora vamos a iterar en el dominio correspondiente. El dominio correspondiente de 0 a 1. Y bueno, eso vamos a hacer. De 0 a 1 y todo esto se integra. Ahora sí, sabemos que como cumple con el teorema de Sturm-Liouville, todo esto obedece las reglas de ortogonalidad. No se aprecia, lo voy a romper aquí y lo vamos a desplazar un poquito. Ahí está. Ok, se ve horrible, ¿sí? Pero sabemos que lo mismo que siempre pasa, dos funciones ortogonales bajo la función peso y el dominio adecuado se eliminan si ellas son diferentes y quedan iguales si son similares, ¿no? Entonces me va a quedar lo siguiente. Primero, de este lado ya no hay necesidad de escribir el 1, ni escribir el fm de abajo. De hecho, ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en términos, fíjense, de n. La variable que vamos a decir, m es n. Esa es la hipótesis ahora. Todos los términos se van, excepto el término n. Ok. Entonces esto quiere decir que este término que ven aquí queda al cuadrado. Ojo, esto ya no hay necesidad de escribirlo, está aquí escrito. Ahí está, la función peso respectiva. La sumatoria no tiene razón de ser.
Y bueno, queda acompañada con la función peso. Ahí está. Ok, este coeficiente sale fuera, integral es constante. Y lo despejamos. Para eso esto se vuelve una división. Pasamos toda esta integral, que desafortunadamente va a tener que ser una integral numérica. Y esto efectivamente es el coeficiente beta n. Y bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la solución completa. ¿Ok? ¿Cómo obtener la solución? Simple. Primero, hay que calcular de dónde van a salir los eigenvalores. Van a salir de aquí. ¿Ok? De este polinomio. Vamos a obtener todos los lambda n posibles, los que ustedes definan, 10, 20, lo que ustedes quieran, de este polinomio. Quiere decir que hay que codificar de aquí a los términos que ustedes consideren correctos. Y de ahí vamos a sacar, si por ejemplo pongo 50 términos, pues hay que sacar, pues no las 50 raíces posiblemente, ¿no? Pero sí quizá 48 o 49 raíces. Entonces, con estos valores de lambda, vamos a hacer integración numérica, regla de trapecio, no sé, la regla que ustedes quieran, y nos va a dar esto. Posiblemente, si MATLAB no tiene la función m, van a tener que codificarla. Entonces, para cada valor de lambda van a calcular un valor de beta. Y ya teniendo esto, la respuesta, la temperatura, ¿sí?, la van a calcular a través de este valor, dando los valores de R raya y Z raya donde nos corresponda. ¿Qué pasaría si yo quisiera sacar cuál es el flux de calor? Bueno, como en el ejercicio pasado que lo habíamos comentado, pues tenemos que derivar, ¿ok? Y sabemos que el Q.R ¿sí? Este sería el Q.R, pues es menos K por la derivada parcial de la temperatura respecto a R. Pero ojo, este Q.R depende de Z. Es decir, que para Z tiene un flux diferente. Entonces tengo que derivarlo. Pero yo lo tengo en variables adimensionales. Si es así, entonces ahora lo que tengo que escribir es la transformación correspondiente. ¿Sí? Vamos viendo cuál es la... Ya habíamos hecho este cálculo en la solución anterior. Por aquí lo debo de tener. Aquí está. ¿Sí? Aquí está la transformación. ¿Ok? Esto es lo que nosotros ocupamos. Lo voy a copiar aquí abajo con las transformaciones pertinentes, ¿no? Ahí está. Quiere decir que yo debo derivar mi variable θ y meterlo aquí. Luego, ¿qué sigue? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es, después de derivar, ¿sí? Es evaluarla en R raya igual a 1. Y luego tengo que hacer la integración. Integración la misma que hicimos en el caso anterior. Por aquí anda, que es esta. Ahí está. Ojo, θ se mete aquí, se deriva. No hay que olvidar que son productos. Aquí hay dos productos. Se deriva. Y ya que lo derivemos, tenemos que hacer este cálculo para poder encontrar el flujo de calor del tubo. Por lo tanto, como esto está en términos de la raya, esto al final me va a quedar así. Ok, aquí es más simple, porque R raya igual a 1 es la frontera del tubo. Y aquí, si esto es Z raya, también es más simple, porque entonces
cómo se le llama el problema va a ser L entre R por Beckle. Bueno, si ustedes observan, todavía hay mucho trabajo por hacer aquí, ¿sí? Algo que yo ya no pienso hacer. Pero bueno, aquí están los procesos matemáticos que me van a permitir obtener tanto el perfil de temperatura en el lugar que yo quiera, como el flux de calor, ¿no? Tengo que seguir todo este procedimiento, ¿sí? Primero estaría pendiente de derivar esto, olvidando que este es el doble producto. Fíjense que ya sabemos cuál es la derivada de esto, por eso les puse la regla arriba. Hay que meterlo aquí y luego integrar. Y fíjense que la integral no es tan complicada porque es la integral de esta exponencial, ¿sí? Entonces, esto sería. ¿Sí? Y fíjense que en este caso no aproximamos nada, es la solución completa, independiente de si la transferencia de calor afecta la frontera del tubo o incluso afecta el interior, y hasta puede considerarse que el interior pueda alcanzar la temperatura de la pared.